Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal pluralista, tinerfeño, para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, del mundo de la economía, del mundo de la ciencia, de la empresa. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación de Canal 8 y del programa a don José Manuel Soria López, presidente del Partido Popular de Canarias, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y también parlamentario. Don José Manuel, bienvenido. Muy bien hallado, muchísimas gracias por la invitación. Bien, usted estuvo, el saludo de bienvenida obviamente lo hacemos también en nombre de nuestro presidente, del presidente del canal y de la directora, de don Juan Luis Lorenzo y de doña María Lorenzo, respectivamente, y de todos nosotros, de todos los que colaboramos en el Canal 8. Usted, don José Manuel, estuvo ya en este programa, algo así como a finales de octubre del 2003. Por lo tanto, han pasado, digamos, 2 años bien despachados, y en estos 2 años han sucedido, desde luego, distintos acontecimientos relevantes en la política, tanto del conjunto de España como de Canarias. Y si le parece, pues vamos a solicitarle el que usted nos haga esas valoraciones, esos análisis de algunos de esos acontecimientos. ¿Le parece bien? Lo haré encantado, muchísimas gracias. Muy bien, tendríamos que empezar por el triunfo electoral socialista y aquel encaje. Fue difícil por parte del Partido Popular de aquel veredicto de las urnas, de las elecciones generales. Le mentiría si le dijera que no fue difícil. Fue difícil, y fue difícil porque no había ni un solo dato objetivo que con anterioridad a la celebración de las elecciones generales del 14 de marzo del año 2004 se dijera que iba a haber un cambio de ciclo político en España, un cambio político. Eso lo sabía el Partido Popular, pero también lo sabía muy bien el Partido Socialista y lo sabía muy bien el entonces candidato señor Rodríguez Zapatero. Probablemente por eso el señor Rodríguez Zapatero en aquella campaña de elecciones generales pues hizo y firmó una serie de compromisos que sabía que no iba a poder cumplir porque no iba a ser presidente del gobierno, pero sucedió lo que sucedió y los resultados en democracia hay que aceptarlos siempre, por duros que a uno les parezcan. Es verdad que España y los españoles votamos en medio de una gran conmoción el 14 de marzo del año 2004 y es verdad que cuando hay circunstancias de gran conmoción, generalmente la balanza se suele inclinar en favor de aquellos que manipulan los sentimientos. En eso el Partido Popular siempre ha mostrado un gran pudor, otros no pueden decir lo mismo y de ellos se derivaron los resultados que se derivaron. Pero insisto, en democracia hay que aceptar los resultados y el veredicto de las urnas, sea cual sea la forma con la que esos resultados se han producido. Bien, una vez realizado el escrutinio, una vez con ese resultado electoral del 2004, de las elecciones generales, nuevo gobierno, y también el Partido Popular, en el timón del Partido Popular, un nuevo líder, don Mariano Rajoy, sigue, como se ha repetido en multitud de ocasiones por parte de algunos ámbitos, no sé si interesados, el que don José María Aznar sigue detrás del timón del Partido Popular, ¿o no? Mire, José María Aznar no solo para el Partido Popular, sino que afortunadamente para toda España, yo creo que es un gran referente político y sobre todo es un gran referente moral y de honestidad. José María Aznar es una de las personas que yo creo que los españoles hemos tenido la enorme fortuna de tenerlo durante 8 años de presidente del gobierno. Un presidente que ha conducido el gobierno de España con unos resultados como nunca antes en la historia de la democracia se habían conocido en términos de avance de la sociedad, de avance del país, de generación de empleo, de riqueza, de número de afiliados a la seguridad social. Y nos enseñó una forma de hacer las cosas. María Aznar nos enseñó que es posible gobernar con seriedad, que es posible gobernar no solo tomando ejemplo de otros, sino también dando ejemplo a otros que hasta ese momento pues daban por imposible el poder aprender prácticamente nada de las cosas
que hacíamos en España y por tanto no le quepa la menor duda. Para España y para el Partido Popular sigue siendo un gran referente. Dicho esto, le diré una cosa. Mariano Rajoy, que tiene, por cierto, una dilatada, amplia y larga experiencia política, ha demostrado en este año y medio no solo que cada vez que sube a la tribuna parlamentaria del Congreso de los Diputados, entre comillas, se come literalmente al presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, sino que también en la calle va adquiriendo un nivel de aceptación crecientemente mayor. Oiga, y don Mariano Rajoy no estaba más preparado para gobernar que para ser líder de la oposición. Yo, al hilo de las expectativas que ustedes tenían, ¿no? Sí, pero eso es muy posible. En fin, Mariano Rajoy ha hecho oposición durante muchos años a lo largo de su vida política, que es muy dilatada, porque empezó muy joven y Mariano Rajoy, pues todavía es una persona joven, porque tiene apenas 50 años. Ahora bien, es verdad que en aquellos momentos las circunstancias indicaban que Mariano Rajoy iba a ser el presidente del gobierno. Todavía, si cabe, tiene más mérito la labor de oposición que ha hecho, puesto que todas las perspectivas daban que iba a ser presidente del gobierno y finalmente lo que ha sido es el jefe de la oposición. Lo está haciendo bien, no ha sido fácil y yo creo que en estos primeros 18 meses pues ciertamente se ha consolidado como un gran líder. Bien, desde el punto de vista del gobierno, evidentemente la oposición que hace el Partido Popular es una oposición destructiva, una oposición poco democrática o antidemocrática, una oposición además, en ocasiones se dice que muy teledirigida por los señores que rodean a don Mariano Rajoy, el señor Acebes, el señor Zaplana. ¿Usted lo percibe así? Hombre, le diré una cosa, Ángel Acebes como secretario general del partido, Eduardo Zaplana como portavoz del grupo parlamentario y otros compañeros de nuestro partido ciertamente tienen una gran influencia en el partido, influencia política y desde luego apoyan en mucho a Mariano Rajoy como presidente y de eso todos estamos orgullosos en el Partido Popular. De lo que no estaríamos tan orgullosos es de tener como compañeros de viaje a quienes quieren romper España, a quienes llevaban en su programa político la independencia de Cataluña, la independencia del País Vasco, la ruptura de España por Cataluña y por el País Vasco, la ruptura y el saltarse las normas que están en la Constitución española, que por cierto aprobamos en el año 78 a la inmensa mayor parte de todos los españoles. Yo de lo que me avergonzaría sería de tener esos compañeros de viaje, de tener compañeros de viaje como don Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, ciertamente satisfacción y un orgullo enorme, créanmelo. Oiga, don José Manuel, a veces se oye, usted lo habrá oído, que la postura del Partido Popular en Cataluña, o que en Cataluña concretamente es la actitud, la postura, la posición, no la oposición, sino la posición del Partido Popular le puede costar prácticamente ante el electorado general, ante el cuerpo electoral, pues prácticamente la existencia, la continuidad por su, digamos, posicionamiento ante la reforma del Estatuto catalán. No, yo creo que el Partido Popular en Cataluña es el único partido del arco parlamentario en Cataluña que está adoptando una posición sensata con Cataluña y con España. Fue la única formación política de todo el Parlamento catalán que se opuso a la aprobación del texto rupturista que propone el proyecto de Estatuto de Cataluña y por tanto desde ese punto de vista no solo está haciendo una posición congruente con Cataluña y con España, sino está haciendo la posición congruente con todo el Partido Popular. Sin embargo, tiene el Partido Popular de Cataluña, digamos, una alternativa de estatuto, igual que en la labor de oposición general al gobierno actual de Rodríguez Zapatero. El Partido Popular ofrece las suficientes alternativas a, a todos esos proyectos, a todas esas decisiones que se están tomando por parte del Ejecutivo. No solo las tenemos, sino que las hemos puesto de manifiesto tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso de los Diputados. Nosotros partimos de la siguiente consideración. En España, desde el año 1978, y gracias al desarrollo del título 8 de la Constitución española, que es aquel que ha posibilitado una gran descentralización con la constitución de todas las comunidades autónomas, con sus respectivos estatutos de autonomía, todo eso nos ha hecho dar un salto, un cambio en España que no tiene parangón, don Ricardo, en la historia de ninguna democracia europea. Es decir, el cambio, lo vemos en Canarias, en estos últimos 30 años, el cambio que hemos experimentado es prácticamente de una sociedad en vías de desarrollo a una sociedad
en la que ya tenemos un nivel de renta medio por encima del 75% de la renta media europea. Da la impresión que a la luz de esa evolución y esos resultados no han funcionado mal las reglas de juego, que por cierto, por gran consenso nos dimos en el año 78 y de las que vinieron los estatutos de autonomía. Mire usted, desarrolle primero cuántas competencias tiene usted y delegaciones en su propio estatuto de autonomía y luego vaya más, pero siempre con unos límites muy claros. ¿Cuáles son los límites? Que usted no me ponga en cuestión qué es lo que somos, porque lo que somos es lo que somos. Mire, es que somos una nación. No es que sea una nación de naciones, no, es que esto es una nación que es España. Y lo que somos, lo somos también porque somos solidarios entre todos nosotros. ¿Qué broma es esa de que es que en Cataluña se pagan más impuestos que en Extremadura o que en Canarias y que por tanto tiene que quedarse más dinero en Cataluña que en Canarias? Mire usted, si no hubiese el principio de solidaridad, no podríamos vivir en sociedad, porque el principio de solidaridad, en primer lugar, lo hemos visto en estos últimos 15 años, lo han tenido las economías más fuertes de la Unión Europea con España, lo ha tenido dentro de España unas comunidades autónomas con otras, lo tenemos en Canarias de unas islas con otras, o usted se puede imaginar que alguien surgiera ahora en Tenerife o en Gran Canaria y dijera, bueno, como somos los que más impuestos pagamos, vamos a romper la solidaridad en Canarias. Sería imposible. Y esos son los principios que no se pueden olvidar ni pueden romperse. Y por tanto yo creo que todos los españoles estamos en la obligación de luchar y de pelear para que ese principio de solidaridad siga existiendo. ¿Usted entiende que va a continuar parlamentariamente, digamos, el proceso de esta reforma del Estatuto catalán con la incorporación clara del término nación o con un rodeo, digamos, iba a decir un sinónimo más o menos enmascarado, y sobre todo con el planteamiento que es el escollo principal junto con este otro, ¿no? Con el escollo económico de la hacienda propia y de ese tratamiento de bilateralidad prácticamente entre el gobierno del Estado, entre el Estado y una de sus comunidades autónomas. Mire, en estos momentos es imposible saber lo que va a ocurrir porque tal como muy bien señaló Mariano Rajoy hace un par de días, el señor Rodríguez Zapatero ha optado por un juego peligrosísimo, que es el de la ruleta rusa. Él se dispara en la sien con la pistola que tiene y de momento resulta que no le toca el tiro de la bala, pero el tiro de la bala le puede tocar. Porque es que se ha metido en un problema de tal magnitud que a ver ahora cómo da marcha atrás. Es verdad que se oyen algunas voces dentro del PSOE diciéndole, oye, no seas insensato, no seas irresponsable, ¿a dónde nos lleva? Que es que nosotros somos un partido que creemos en la nación, que creemos en la solidaridad. Eso es lo que están diciendo personas que, por cierto, hay muchas, muy sensatas en el Partido Socialista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este señor es preso y rehén de aquellas minorías que son las que le dan el apoyo, por cierto, un 2,5% de los votos de toda España para mantenerlo en Moncloa como presidente del gobierno. Pero mire usted, más allá de la importancia que eso tenga para usted, está la importancia de aquello que somos. Por tanto, ¿qué puede ocurrir? Mire, yo ahora mismo lo desconozco, pero o se impone la sensatez o no va a tener más remedio que tragar con ese estatuto de autonomía que para mí y para mucha gente, insisto, del PSOE es una ruptura en toda regla de la Constitución española, para lo cual hay mecanismos, pero no es este de la reforma estatutaria. Pero después ocurre que hay otro problema, y es el siguiente: en Cataluña hay una guerra por ver quién es el más nacionalista de todos. Si es Esquerra, si es el PSC, si es Convergencia y Unió, una guerra por ver quiénes son los más nacionalistas. Claro, en el tripartito no está Convergencia, en el tripartito está el PSC y está Esquerra Republicana. Con lo cual, si Zapatero rebaja mucho el estatuto con el consentimiento de Esquerra y del PSC, resulta que Convergencia será la que no apoye la reforma, por decir que la rebaja ha ido muy lejos. Y si ocurre lo contrario, pues resulta que será Convergencia quien se quedará colgada. Por tanto, yo creo que lo que debería hacer de una vez por todas, es reconsiderarlo. Él es una persona joven, decir, bueno, me he equivocado, soy el presidente del gobierno, vamos a retomar el camino y sentarse
con quien tiene que sentarse, que conjuntamente representamos nada más y nada menos que el 80% de todos los españoles, y decir, vamos a ver cómo podemos modificar esas reglas que nos afectan a todos, pero eso no lo haga usted de manera unilateral y con las minorías, porque las minorías, señor don Ricardo, en democracia son muy importantes. Pero digo yo que la democracia también tiene mucho que ver con las mayorías. Yo soy muy partidario, debe ser así, que haya respeto a los derechos de las minorías en una democracia, pero me parece que una democracia está podrida cuando en una democracia quienes toman las decisiones son los que están en franca minoría. En el diálogo en el País Vasco también parece, digo, en el diálogo entre PNV, el Partido Socialista, parece que también está autoexcluido o excluida el Partido Popular. Es que esa deriva que ha tomado el señor Rodríguez Zapatero de pretender aislar a quien representa el 40% de los españoles es muy peligrosa, sobre todo cuando esa pretensión de aislamiento se hace bajo el argumento de que voy a hablar con los que matan. Mire usted, los que matan, matan cada vez que pueden, no cada vez que quieren. Y si ahora no matan más o no matan, no es porque no quieran, sino porque durante 8 años se les acogotó política y financieramente. Pero cuando digo políticamente, no me estoy refiriendo solo al gobierno de José María Aznar, no, me refiero al gran consenso antiterrorista que hubo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Oiga, ¿por qué lo han tirado por la borda? ¿O es que usted a estas alturas no conoce todavía bien cuál es el objetivo inequívoco e irreversible de los terroristas? Lo están diciendo todos los días, la patria vasca, Euskal Herria, la independencia. ¿O usted cree que una vez que pacte con ellos el acercamiento de todos los presos a las cárceles vascas y luego una amnistía encubierta, como lo estamos viendo, usted cree que con eso se van a dar por contentos? No se equivoque, el objetivo no es sacar a los presos de la cárcel, el objetivo es la independencia de lo que llaman la patria vasca. Por lo tanto, si usted cede un ápice y usted no sigue con esa política de acogotarlos financieramente, no darles medios, usted está perdido. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues meterlos otra vez en el Parlamento Vasco, con distinto nombre. Ahora se llaman Partido Comunista de las Tierras Vascas, pero son exactamente los mismos. Y ahí ha habido una involución que desde mi punto de vista es otra de las enormes irresponsabilidades del señor Rodríguez Zapatero. Peso en la Unión Europea y en general en el panorama internacional, ¿hemos avanzado o estamos retrocediendo según su punto de vista? Panorama internacional, le voy a poner un ejemplo que me va a entender. ¿Quiénes son los aliados del señor Rodríguez Zapatero a nivel internacional? Don Hugo Chávez, don Fidel Castro y don Evo Morales. Salga usted por ahí en Europa, en Estados Unidos, y pregunte por ellos tres. Mire, es que ha sido muy difícil que España, después de 40 años de dictadura y después de hacer la transición ejemplar que hicimos, ha sido muy difícil, una transición en la que fuimos ganando peso y posiciones en el mundo, no solo gracias a los gobiernos de José María Aznar. Ahí está la magnífica decisión del gobierno de don Felipe González de entrar en la Unión Europea en el año 1986. Yo no atribuyo esto solamente al mérito del Partido Popular, pero es lo cierto que entre todos logramos poner a España en una posición de respeto por primera vez en nuestra historia, don Ricardo. Ve usted la historia del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII. Es que España nunca tuvo el reconocimiento y el prestigio que tuvimos ahora. Y resulta que todo eso llega un insensato, lo tira por la borda y dice, no, ahora mis aliados son los del populismo, o son quienes únicos creen en el comunismo en este principio del siglo XXI, don Fidel Castro y don Hugo Chávez, y ahora don Evo Morales, un cocalero, un defensor de la producción de la coca. Oiga, ¿pero dónde vamos? Un señor que llega a España y dice, voy a confiscar a las empresas españolas que están en Bolivia. Respuesta del señor Rodríguez Zapatero, no se preocupe, yo le perdono la deuda. Oiga, pero es que usted está haciendo payasadas con cosas demasiado serias como para jugar. Porque ¿sabe por qué? Ahí no va también el progreso de España, ahí no va el bienestar, ahí no van las posibilidades de inversión y de credibilidad que las empresas españolas tengan fuera de España. Usted, hay que recordarles a todos ustedes que el señor Soria López, pues aparte de su especialidad, su profesión relacionada con
con la faceta empresarial y con la faceta económica. También participó en comercio exterior y tuvo sus, digamos, sus trabajos, sus responsabilidades dentro y fuera de España, en las representaciones diplomáticas españolas, precisamente en ese campo del comercio y de la economía. Bien, oiga, pero don José Manuel, si usted me lo permite, está usted admitiendo también que, igual que don José María Aznar estaba, digamos, vinculado totalmente a Estados Unidos, al señor Bush, sin embargo, el señor Rodríguez Zapatero pues se ha acercado pues a ese llamado eje de París, Londres, Alemania, ¿no? Mire, yo creo que ha habido pocos presidentes tan europeístas como José María Aznar. Eso sí, siempre defendió los intereses de su país dentro de Europa. Pero José María Aznar, igual que Tony Blair y otros líderes importantes en Europa, siempre ha sido partidario, y lo somos, de la Alianza Atlántica. Nosotros no podemos dar la espalda a Estados Unidos porque Estados Unidos en el mundo occidental es la mayor potencia que existe y eso es un dato de nuestro modelo. Habrá a quien le guste más, habrá a quien le guste menos. Y le voy a decir, a mí me gusta mucho más la sociedad y el modelo americano que el que había en la Unión Soviética, porque el que había en la Unión Soviética ya se vio con la caída del muro de Berlín, solo traía pobreza, miseria, hambre. ¿Y a quiénes pensaban de una manera distinta? Fueran intelectuales, fueran científicos, fueran militares, los mandaban a los gulags. Eso era lo que teníamos en el régimen de la Unión Soviética. Por tanto, ningún punto de vista de comparación. Nosotros hemos sido fuertes en Europa cuando hemos tenido buenas relaciones con Estados Unidos y hemos sido débiles cuando ha ocurrido lo contrario. Que este señor que nos ha tocado en suerte como presidente del gobierno se permita los desplantes que se ha permitido con aliados tan importantes como son los Estados Unidos, a mí me parece otra prueba de insensatez. Además le diré una cosa, todo ese discurso antibélico, muy progre, de algarabías en la calle y demás, era todo mentira y pantalla. Se ha demostrado, porque se ha dicho en el Congreso de los Estados Unidos, que una fragata española ha estado en Irak en apoyo de un portaaviones estadounidense que estaba en misiones de guerra. Es que además mienten y utilizan toda esa algarabía de pura pose, de pura etiqueta. Pero ¿de qué estamos hablando? Que es que esto, de verdad, créame, esto no es un club juvenil lo de la política, esto es más serio. ¿Entiendes? Esto no es una cuestión, como dicen en el PSOE, no, que en 2 tardes te pongo al día en temas de economía o cierra este acuerdo como sea posible para traernos algo a casa. No, no, esto es mucho más serio. Usted no puede ir a la Unión Europea y cuando en un periodo de perspectiva financiera como el que ha habido en los últimos 7 años hemos pasado de 48.000 millones de euros a 7.000 millones de euros. Usted no puede negociar eso y venirse tan pancho y encima decir que es un éxito, porque eso es un rotundo fracaso. Porque España es el país que más está aportando a la ampliación de la Unión Europea, que teníamos que disminuir fondos estructurales, fondos de cohesión y fondos de política agrícola. Claro que sí, pero lo diga, no en esta dimensión. Nos han metido goles esos, a los que usted me decía, que se había acercado tanto al señor Rodríguez Zapatero. Oiga, ¿y de qué le ha servido tanto acercamiento a Francia y Alemania? Con todo los respetos, guárdeme una cría, porque es que Francia y Alemania resulta que salen mucho mejor paradas en estas perspectivas financieras que España. Y no me puede argumentar que es que no sabe francés y no se enteró. Oiga, no, usted tiene traductores al lado, hombre. Usted tiene traductores al lado. No, sí, me imagino que sí, que los tendrá. Señor Soria, vamos a ver, lo comentábamos antes, usted, aparte de presidir el Partido Popular en el archipiélago, también es presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y también es parlamentario. Estas distintas responsabilidades que usted tiene, diversas responsabilidades, chocan algunas veces o llegan a agobiarle. ¿O las puede compatibilizar? ¿Cómo las compatibiliza usted? ¿Cómo las conjuga? ¿Cómo las armoniza? Dice desde el punto de vista del sí, tiempo, de las horas, del día, y del pensamiento, y de la gestión, y de los enfoques. Hombre, pues en primer lugar teniendo magníficos colaboradores y magníficos equipos, ¿no? Nosotros en el Partido Popular siempre damos una enorme importancia
a las personas, pero a las personas en el sentido de que cada cual asuma su responsabilidad. Entonces, pues bueno, yo tengo la fortuna de tener muy buenos colaboradores, un gran equipo de consejeros en el Cabildo de Gran Canaria, un gran equipo en el grupo parlamentario, en todo el entorno de mi gabinete tengo muy buenos colaboradores y entonces pues quiero decir que me facilitan muchísimo las cosas y al final me dan las cosas a veces tan hechas, que lo que tengo es que elegir entre distintas alternativas. Evidentemente me leo muchos informes, muchos papeles, subrayo mucho, yo soy de los que me leo las cosas con fluorescentes de distintos colores además, ¿no? Y me hago mis notas, me hago mis anotaciones, a mí me gusta prepararme mis intervenciones, me gusta preparármelas a mano, otras veces pues utilizo la informática, lógicamente, pero es todo un trabajo de equipo. Al final lo que se ve es pues quien está al frente de las instituciones, pero detrás hay gente, créame, que está trabajando mañana, tarde y noche. 1995 y a partir de 1995 cubrió usted dos mandatos como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Tiene, desde luego la ciudad pues experimentó un cambio muy profundo, eso lo reconocen, diríamos que tirios y troyanos, unos más que otros, claro. Pero, ¿tiene alguna vez magua o tiene usted de ese mandato en la alcaldía? ¿Le hubiera gustado continuar en la alcaldía o no? Hombre, la verdad es que a mí me gusta cuando me dedico a una cosa dedicarme pues muy intensamente, ¿no? Y esa intensidad al propio tiempo hace que yo no me plantee las cosas de una manera eterna. No, yo creí desde un principio que con 2 mandatos yo tenía tiempo suficiente para culminar proyectos que habían sido iniciados por mis antecesores y acabarlos yo, iniciar yo mismo y el equipo que dirigía nuevos proyectos y culminarlos, e iniciar otros para dejar que los culminaran quienes vinieran detrás de mí, en este caso la alcaldesa Pepa Luzardo. 8 años yo creo que es un periodo de tiempo suficientemente largo para hacer cosas y a mí al cabo de 8 años, pues con franqueza, lo que me pedía el cuerpo era cambiar, ¿no? Cambiar de actividad y hacer otro tipo de cosas, sin perjuicio de que dudo mucho que vaya a tener ninguna otra responsabilidad política a lo largo, pues en fin, de los años que me queden en esta apasionante actividad, que vayan a ser tan apasionantes como los años de la alcaldía, porque es una política muy cercana, es una política de calle, es una política de estar en los barrios, de estar en la calle, de estar con la gente, de ver el alcantarillado, de ver la luz. Nosotros nos hinchamos durante esos 8 años a hacer aparcamientos públicos y privados, nos hinchamos a hacer obras en barrios, parques, jardines, equipamientos deportivos, a hacer carreteras, a apretar al gobierno de Canarias para que invirtiera en Las Palmas de Gran Canaria, apretar al gobierno de España para que nos hicieran esa magnífica obra que es la obra de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que ha permitido descongestionar todas las salidas de la ciudad, pero también de conectar el sur, el norte y el centro de la isla. Nos hinchamos a comprar y a renovar la flota de guaguas municipales y por tanto yo creo que el balance, en fin, siempre se pueden hacer más cosas, pero el balance fue un balance, yo creo, que globalmente moderadamente positivo, ¿no? Sí, también alguna que otra lengua viperina, bueno, le reprochaba aquellas limpiezas, no sé si étnicas o no, de Santa Catalina y alrededores con el asunto de la inmigración, de los inmigrantes. Y por cierto, yo quería comentarle ya al hilo de esa, no sé si anécdota o no, o fue realidad, de aquellas limpiezas expeditivas que usted practicó. Y me gustaría que hablando cara a cara con don Manuel Soria nos dijese si efectivamente la realizó y por qué la realizó, y luego ya que si le parece bien, pues que me podría o nos podría evidentemente opinar sobre la política de inmigración que últimamente pues ha seguido el gobierno del Partido Socialista. Bien, vamos a ver, respecto a lo primero, yo quiero decirle que limpieza con personas jamás hice. Hicimos una gran labor de limpieza, pero limpieza de la ciudad. Nosotros lo que hicimos con los inmigrantes fue ayudarles a los que nos lo planteaban de esa manera en el ayuntamiento, pues acercarse a sus respectivos consulados de sus países en Madrid para poder acreditarse allí y poder o volver a sus países o bien poder legalizarse. Lo que ocurre es que la inmigración es un problema que ha ido a más, que irá a más en el futuro. Lo estamos viendo, están llegando pateras ya hasta La Gomera, es decir, esto es... ¿Por qué?
Porque, hombre, las mafias que controlan los movimientos migratorios saben perfectamente, porque tienen a gente localizada aquí, en todas las islas, cómo se van moviendo los distintos dispositivos de control, lo que se llaman los CIBES, ¿no? Entonces, claro, hay CIBE en Fuerteventura y ha disminuido mucho la afluencia de pateras a Fuerteventura, está funcionando bien. Hay CIBE en Lanzarote, por lo tanto, ha disminuido mucho la arribada de pateras a Lanzarote. Hay un CIBE móvil en Gran Canaria, pero los de las mafias saben que si es móvil y está aquí, pueden entrar por allí. Y entonces eso es lo que trae que estén llegando pateras a Gran Canaria, a Tenerife, a La Palma, a La Gomera, a todas las islas de la comunidad autónoma, porque las mafias están allí, pero también están aquí. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es esa, que cada vez están llegando más y a más sitios. La buena noticia es que sabemos que si aumentan los sistemas de control, pues entonces las mafias lo tendrán más complicado. Y por tanto el planteamiento que nosotros hacemos siempre en esta materia es un planteamiento de aumentar los sistemas de control en las costas canarias, por una parte. Por otra, mire usted, no se puede ir en contra de lo que hay en la política europea en materia de inmigración. Usted no puede, porque ya se está demostrando que es un tremendo fracaso, decirle a las mafias que sigan metiendo aquí a inmigrantes ilegales, que aquí cuando lleguen va a estar esperando el ministro de Trabajo para darles un permiso de trabajo y un permiso de residencia. Porque si eso lo dice, usted los está llamando, está incrementando y multiplicando por 4 el efecto llamada. Nos parece un error, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Tercero, claro que necesitamos inmigración. ¿Por qué? Porque mire, España, Canarias, es una sociedad donde la esperanza de vida afortunadamente es creciente mayor, donde afortunadamente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es mayor y donde además la tasa de natalidad es cada vez menor. Resultado, pero es que vamos a necesitamos ya inmigración. Pero la inmigración no puede ser de cualquier manera, tiene que ser ordenada, regular, legalizada, y desde ese punto de vista sería una enorme fortaleza y oportunidad para los que vienen y para los que estamos aquí, pero no este disparate de legalización en masa que ha propuesto y ha hecho el gobierno. Bien, presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, de la isla Redonda, desde el 2003, con expectativa de seguir el próximo mandato, para cubrir esos 8 años que tuvo en el ayuntamiento. Mire, depende de lo que diga el partido. En principio existe una tradición en mi partido en virtud de la cual, pues quien es el presidente regional del partido es candidato también a la presidencia del gobierno. Por tanto, aunque todavía no es definitivo, hay una probabilidad cierta de que repita como candidato a la presidencia del gobierno, teniendo en cuenta que hay una probabilidad, a la luz de todos los sondeos que vamos conociendo, de que el Partido Popular sea la primera fuerza política en Canarias. Ahora bien, yo haré lo que me diga mi partido. Si mi partido me dice aquí, pues iré aquí. Si me dice aquí, iré aquí. Si me dice aquí y allí, haré eso también, porque uno es presidente del partido, es verdad, pero eso le lleva a una labor de coordinación y dirección del partido. Luego uno, en tanto militante del partido, pues hace lo que el partido crea conveniente. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Federación, la FECAI, la Federación Canaria de Islas, se dice que por parte de las otras 5, que tanto Gran Canaria como Tenerife, Gran Canaria, las corporaciones insulares van un poco a su aire, desligadas o no unidas suficientemente dentro de ese órgano llamado FECAI. ¿Eso es así o no? Es decir, que los grandes, que los mayores, no están dispuestos a ir unidos, ni mucho menos con los pequeños, con los demás. Hombre, vamos a ver, es evidente que no es lo mismo la dimensión de Tenerife o de Gran Canaria que la de cualquier otra isla. Lo digo porque eso es un dato objetivo, es que eso está así, es así, ¿no? Es decir, no podemos comparar islas que tienen 800.000 habitantes, como son Gran Canaria y Tenerife, con islas que tienen pues 15.000, 20.000, 80.000 habitantes. Y por tanto los problemas son problemas que es posible que tengan similitudes, pero que esencialmente son problemas distintos, sobre todo desde el punto de vista de la dimensión. Ahora bien, la FECAI es un órgano, en fin, cuyos planteamientos jurídicos muchos juristas incluso ponen en cuestión, pero bueno, que está ahí, que ha tenido unos años de existencia con mayor o menor éxito. Yo acabo de presidir la FECAI durante estos últimos 6 meses. A mí se me encomendó por parte de mis otros 6 colegas presidentes de Cabildo que hiciera 2 cosas, que era centrarme en presentarle al gobierno propuestas para que el gobierno de Canarias no siga quedándose con los recursos, con el dinero de los cabildos, que lo está haciendo, se está quedando con dinero de los cabildos, y para que el gobierno de Canarias, de una vez por todas, asuma
que es que los cabildos somos mayores de edad desde hace tiempo, por cierto, desde hace bastante más tiempo que la mayoría de edad de la comunidad autónoma, que es una cosa, si me lo permite, bastante reciente en la historia de Canarias. Bien, esas dos cosas fueron las que yo hice, hemos encargado dos dictámenes externos, los tiene la FECAI y ahora toca al próximo presidente presentarlos al Gobierno de Canarias. Están en este momento en las relaciones, en los vínculos administrativos, debidamente clarificados las funciones, las competencias y las dotaciones entre consejerías, cabildos, ayuntamientos. Las competencias y las dotaciones no, lo vemos todos los años en lo que se llama la Comisión General de Cabildos en el Parlamento de Canarias, donde vamos una vez al año los 7 presidentes de Cabildo y damos cuenta a los parlamentarios que allí están presentes de cuál ha sido el grado de ejecución de los dineros que vienen desde el Gobierno de Canarias a cada cabildo. Y ponemos a un lado las transferencias. Mire, todo esto es lo que el Gobierno de Canarias ha dado a los cabildos como transferencia. Y aquí está el dinero. Y siempre ocurre que hay un desfase. ¿Por qué? Porque resulta que en Canarias se da un fenómeno curioso, y es que a medida que los cabildos hemos ido incrementando el número de competencias, los recursos para asumirlas han ido disminuyendo. Y el Gobierno de Canarias, a medida que ha ido disminuyendo en competencias, ha ido aumentando en recursos. Oiga, así cualquiera llega al Parlamento y dice, aquí están los presupuestos expansivos, más gastos, y además no aumentamos impuestos. Claro, porque es que usted se está quedando con la pasta del resto de los canarios. Usted se está quedando con el dinero de los cabildos. ¿Y los cabildos se están quedando con el dinero de los ayuntamientos? No, eso no, porque el reparto a los ayuntamientos va directamente desde el Gobierno, Fondo de Compensación Intermunicipal, y el que va vía cabildos, en todo caso, los cabildos lo damos. Se lo voy a plantear de otra forma. Esa transferencia de competencias, efectuada o culminada desde el Gobierno autónomo a los cabildos, no ha seguido todavía, en todos los casos, en cascada de los cabildos a los ayuntamientos. En la mayor parte de los aspectos sí, yo soy partidario de que ese proceso se profundice y vaya más, porque yo creo mucho en ese llamado principio de subsidiariedad consagrado por la Unión Europea en múltiples aspectos, en virtud del cual es bueno que los servicios que se prestan a los ciudadanos sean prestados por el nivel administrativo y político más próximo a los ciudadanos. ¿Cuál es ese nivel? Mire, el nivel más próximo es un ayuntamiento. El político que más cercano tiene un ciudadano siempre es su alcalde. Después los cabildos, después los gobiernos autónomos y después los gobiernos de la nación. ¿Cuál es el problema? El problema es que en España todo ese proceso de descentralización autonómico al que antes Macías hacía referencia ha creado auténticos centralismos en muchas comunidades autónomas, entre otras en Canarias. Ahora resulta que tenemos el centralismo de la comunidad autónoma. Incluso hay muchos políticos que en otras etapas de su vida política presumieron de ser muy cabildistas, muy localistas, porque fueron concejales o presidentes de cabildo, que ahora se ven con competencias en la comunidad autónoma y se han olvidado de ese discurso. Mire usted, sea un poco coherente. Don José Manuel, mediado, ya más que mediado, la actual legislatura, el actual mandato, ¿cómo tiene usted el grado de cumplimiento de su programa electoral en el Cabildo de Gran Canaria? ¿Cómo va? Pues más del 50%. Nosotros nos planteamos 3 tipos de cosas fundamentalmente para este mandato 2003-2007. 1, hacer obras públicas. 2, impulsar la economía de la isla. 3, ocuparnos de las personas. En el primer capítulo de impulso de obras públicas, pues nosotros a lo largo de estos últimos 2 años hemos estado financiando a través de lo que se llama un programa insular de actuaciones municipales. Antes financiábamos el 75% de todas esas inversiones, que son inversiones en municipios, equipamientos sociales, equipamientos deportivos, obras de saneamiento, obras de electricidad, obras de agua, obras de alcantarillado. Todo ese tipo de obras financiábamos, 75% cabildo, 25% ayuntamiento. Ahora financiamos el 100%, 100% cabildo. ¿Para qué? Para dejarles a los municipios más margen de maniobras, que ellos con ese dinero que ponían puedan hacer otro tipo de cosas, incluso utilizarlo para gastos corrientes, que no sean forzosamente de inversión. Eso en cuanto a las grandes obras. Al margen de ello, lógicamente, pues estamos haciendo en Gran Canaria obras pues como el parador de Tejeda, que lo abriremos, Dios mediante, el próximo año, después de casi 15 años de estar cerrado, obras de nuevas carreteras en la isla. Nosotros llevamos a cabo el mantenimiento, la conservación de toda la red de carreteras en la isla, y luego también pues determinadas obras como parques y este tipo de cosas en otros distintos municipios.
En cuanto al impulso de la economía, mire, en Gran Canaria, al igual que sucede en toda la comunidad autónoma de Canarias, el motor económico es el turismo. El turismo durante las últimas 4 décadas ha estado basado en el sol y playa. Va a seguir siendo así, pero eso por sí solo no va a ser suficiente. Necesitamos diversificar. ¿En qué? En distintas cosas. Potenciando turismo rural, potenciando turismo de salud, potenciando turismo gastronómico, potenciando turismo cultural y potenciando 2 elementos básicos del futuro turístico, turismo náutico y turismo de golf. Eso significa más muelles deportivos y significa más campos de golf. Ya sé que hay una teoría según la cual un campo de golf resulta que va en contra del medio ambiente. No hay nada más ecológico y más ecologista que un campo de golf. No conozco ningún lugar del mundo donde un campo de golf se haga sobre algo que no sea un erial. Y en Gran Canaria, afortunadamente, ya no tenemos problemas de agua. Tenemos potabilizadoras, tenemos depuradoras y afortunadamente con este nivel de lluvias las presas de Gran Canaria están a un nivel del 75%. Por tanto, tenemos una gran apuesta de diversificación económica a través del turismo en el golf. Acabamos de celebrar el evento más importante a nivel mundial del golf, que ha sido la Feria Internacional de Turismo de Golf. Más de 1000 tour operadores fueron a Gran Canaria de los 5 continentes, de China, de Iberoamérica, de Estados Unidos, de Australia, de todos los lugares del mundo, para interesarse por las oportunidades de golf en Gran Canaria. Tenemos 6 campos de golf hechos, se están haciendo 5 más, y el Cabildo está elaborando un plan especial territorial de campos de golf, donde lo que le hemos dicho a la empresa que lleva la asistencia técnica es: díganos cuántos campos de golf caben en Gran Canaria, no para que el Cabildo los haga, sino para que si hay iniciativa privada suficiente para hacer campos de golf, que la administración no sea la restricción. Ya está bien de restricciones, de pegas, de burocracia, de reglamentos en Canarias para hacer inversiones, porque de esa manera no vamos a ningún lado. Lo hemos visto hace poco con ocasión de la tormenta Delta. Si nosotros no hubiésemos puesto tantas pegas, digo nosotros en Canarias, para que se hicieran las obras necesarias, pues resulta que los efectos no hubiesen sido de la dimensión que fueron. Por tanto, una gran apuesta por la diversificación de la economía. Y la tercera pata, política de las personas. Estamos ya a punto de abrir el Hospital de Nuestra Señora del Pino con carácter sociosanitario, que en una primera fase ha financiado el Gobierno de Canarias, y el Cabildo, bien es cierto que la financió el Gobierno de Canarias cuando había una consejera del Partido Popular, doña Águeda Montelongo, porque ahora en la segunda fase del Hospital de Nuestra Señora del Pino le digo a don Adán Martín: oiga, que es que hay que poner el 50%, tal como hubo la primera parte. Y dice: no, ahora en esta segunda parte no, ya veremos cómo acaba eso. Pero tenemos fundamentalmente una apuesta por la atención a las personas mayores y a los discapacitados a través de una nueva red de centros y residencias en toda Gran Canaria. Bien, ustedes afortunadamente no tienen problemas de agua, no tienen problemas de luz, de energía, digo afortunadamente, cosa que no sucede en otras islas, concretamente en Tenerife, como bien hemos comprobado. Pero iba a preguntarle, bueno, usted ya se ve cómo, y ahí están los hechos, ha defendido los intereses de Las Palmas, siendo alcalde, defiende los intereses de Gran Canaria, siendo presidente de la isla. Contra viento y marea, ¿qué pasa con el resto del archipiélago del cual usted es presidente de una fuerza política tan importante como el Partido Popular? Mire, yo le preguntaría lo siguiente: ¿tienen alguna responsabilidad en la carencia de infraestructuras en la isla de Tenerife quienes llevan gobernando la isla 25 años? ¿Tienen alguna responsabilidad quienes han sido desde concejal capitalino a presidente del Cabildo, a diputado regional, a diputado nacional, a vicepresidente, a consejero de Economía, a consejero de Hacienda y presidente? Digo, yo lo pregunto, porque yo supongo que cuando se llevan tantos años en política, con responsabilidades tan directas, cuando resulta que viene una tormenta y como consecuencia de la misma, yo entiendo que por una tormenta pueda, oiga, pues unas horas, un día, 2 días, 7 días sin luz. 7 días sin luz. Oiga, ¿usted entiende que a principios del siglo XXI, con la competencia mundial que hay en los tráficos marítimos, aquí todavía se esté, en Tenerife? Si puerto de Granadilla, sí, si puerto de Granadilla, no. Pero ¿no ven que están perdiendo el tren de la modernidad, del desarrollo, del avance? ¿Qué van a dejar? Solo a la isla de Gran Canaria como gran plataforma de contenedores en el Atlántico. Le digo una cosa, no va a ser suficiente. Por más expansión que estamos haciendo en el puerto de La Luz y Las Palmas. Ya hemos inaugurado el segundo puerto, el de Arinaga. Ya está funcionando el de Agaete como puerto comercial. Pero mire, es que yo creo que aquí en esta isla están sucediendo cosas, en mi opinión, muy graves.
muy graves. Y es que las administraciones públicas continua y sistemáticamente ponen cortapisas para el desarrollo. Claro que yo defiendo mi isla. Si a mí me han elegido presidente del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué piensa usted? ¿Que yo voy a defender los intereses de Madeira? No, hombre, no. Ni los de Tenerife tampoco. Los de Tenerife los defiendo como presidente regional del partido. Ahora le digo una cosa, vote usted al Partido Popular aquí en Tenerife y verá que hay otra manera de hacer las cosas. Claro que la hay. La alternancia es muy bonita en política, porque digo yo, que usted podrá, como decía antes, le podrá gustar más o menos lo que hace el Partido Popular, pero mire, nosotros tenemos balance. ¿O acaso hay alguna duda respecto a lo que hicieron los gobiernos de José María Aznar durante 8 años? Usted lo ha dicho antes. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hicimos, en fin, lo que pudimos en Las Palmas de Gran Canaria durante 8 años? Pues yo creo que no. Y créame, desde ese punto de vista, créame que no hay muchos motivos para envidiar el nivel de infraestructuras que hay en la isla de Tenerife. Créame que no los hay, ¿eh? Ni desde el punto de vista de las carreteras, ni desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, ni desde el punto de vista de las infraestructuras del transporte, ni desde el punto de vista de los equipamientos deportivos. Créame. Y se lo digo como revulsivo, porque digo yo que algo tendrán que decir los políticos en activo de aquí. Sí, también la ciudadanía a la hora de votar, creo yo. Yo también lo creo. Bien, si creemos en las urnas, si creemos en la democracia, evidentemente tenemos que atenernos a esos parámetros, ¿no? Se dice ahora, ¿no? Don José Manuel, ¿usted provocó consciente y estratégicamente que el presidente Adán Martín expulsara de su gobierno al Partido Popular? ¿Fue algo que usted provocó de un modo consciente, de un modo estratégico? ¿Y por qué en su caso? No, en modo alguno. En principio, porque mire, nosotros tenemos por costumbre, creo que es buena, cuando gobernamos, gobernar con lealtad, y cuando estamos en la oposición, hacerla con todo lo que eso implica. A mí me sorprende cómo ahora dicen, oye, ¿qué oposición más fuerte están haciendo? Digo, ¿fuerte oposición? Si no hemos empezado. Estos meses atrás ha sido una especie... No, permítame que se lo diga. La oposición empezará ahora, pero de aquí para atrás. Pero si es que hemos tenido por delante todo el verano y apenas hemos tenido 2 meses de Parlamento, 4 sesiones. Es que me da la impresión que aquí no estamos habituados a que quien tiene que ejercer la oposición la ejerza. ¿Por qué? Porque hemos tenido durante 10 años un partido en la oposición, que ahí están los resultados, no ha ejercido de oposición, pero ese es problema de ellos. Entonces, hombre, no solo no lo provoqué, sino que a estas alturas ya todo el mundo sabe. Yo lo dije, pero a estas alturas es evidente que don Adán Martín rompió el gobierno por un mandato directo del señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué le dijo? Y lo engañó. Le dijo y lo engañó. O echas al Partido Popular del gobierno o no va a haber inversiones en Canarias. Don Adán Martín cumplió su parte del chantaje y el señor Rodríguez Zapatero, a día de hoy, y estamos ya en enero del año 2006 y queda muy poquito para que acabe la legislatura, todavía no ha dicho ni pío respecto a las infraestructuras en Canarias, ni tampoco respecto a las infraestructuras, por tanto, en la isla de Tenerife. Esa fue la razón por la que nos echó del gobierno. Días atrás vinieron los ministros, las ministras, y se habló pues, de todas esas infraestructuras, de carreteras, de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, de infraestructuras, yo qué sé. Han hablado de muchas cosas, sí, pero yo quiero decirle que respecto a los planes directores de los aeropuertos han dicho exacta y literalmente lo mismo que se dijo en septiembre del 2001. Oiga, y aparte de eso, hay algo más. ¿Dónde está la partida presupuestaria? ¿Pero dónde? En el presupuesto que usted acaba de aprobar, ¿dónde están las partidas presupuestarias para esas inversiones? Oiga, me parece muy bien que usted se venga aquí de paseo o que se venga a dar un meeting, pero dígalo que se viene a dar un meeting. No venga diciendo, aquí están las inversiones y no diga de dónde las va a pagar. Obras son amores, no buenas razones. Ahí está el balance de las infraestructuras de los gobiernos del Partido Popular. ¿Dónde están las del Partido Socialista? Y por lo tanto, mire, menos chau y mucho más, pues hombre, hechos concretos. ¿Sabe por qué? Porque es que le escuché a la ministra hace un par de días aquí decir que es que sí, que ella también apoya al puerto de Granadilla. Oiga, pues deje de ponerle pega. Porque a estas alturas pasa el siglo XXI y no está el puerto de Granadilla. No está. Bien, reforma del Estatuto de Canarias. ¿Va a salir adelante esa reforma? Pues yo creo que es muy difícil, porque claro, a don Adán Martín le interesaba la reforma del Estatuto, de hecho, dijo que era el gran objetivo de su mandato, llegó a decir incluso que la vinculaba a la felicidad futura de los canarios, pero claro, siempre y cuando no le tocaran las cosas del comer. ¿Qué son las cosas del comer? El sistema electoral. ¿Por qué? Porque le ha permitido a su fuerza política que, con muy poquitos apoyos, hayan
logrado gobiernos que pivoten en torno a ella. Desde el momento que el Partido Socialista y el Partido Popular hemos coincidido en la necesidad de hacer una reforma electoral, han dicho, uy, 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 que nos van a tocar el suflé, pues nos olvidamos de la reforma del Estatuto. Pero desde luego les digo una cosa, en lo que toca al Partido Popular y por lo que sé del Partido Socialista, en lo que toca al Partido Socialista, vamos a seguir adelante para que al menos la reforma electoral salga adelante. Eso es lo que le iba a comentar. Si esa decisión, digamos, cada partido y después conjunta por parte de ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, por lo tanto, fuerzas políticas que las Cortes Generales, si aquí en Canarias van unidos en ese punto, se supone que en las Cortes Generales no va a haber absolutamente, o no habría absolutamente ningún tipo de problema, se van a mantener firmes en esa reforma electoral, esa reforma del sistema electoral, en bajar los tipos y los porcentajes, ¿y en qué medida? El Partido Popular sí, y por lo que yo sé del Partido Socialista, porque así me lo dicen sus dirigentes y los interlocutores con los que hablamos desde el Partido Popular, tengo la impresión que sí también. Porque es que al final, mire, lo de la política en Canarias a lo largo de los últimos 25 años ha sido el juego de las sillas, 2 sillas y 3 fuerzas políticas, solo que en una de las sillas siempre está ocupada previamente por una de ellas. Oiga, ya está bien. Lo decía hace algunos días el secretario general del Partido Socialista, lo decía, que ya está bien de que hubiese una fuerza política que era fija en todas las fotos y en todos los gobiernos. Miren, pues hay otras posibilidades, hay otras combinaciones. ¿O es que alguien piensa que eternamente no va a poder haber un entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Claro que no. Hay muchas cosas que nos separan al Partido Popular y al Partido Socialista. Es evidente. Y es evidente también que a nivel nacional no se dan las mejores circunstancias para que cuaje una combinación de esa naturaleza. Pero también le diré una cosa. También es el momento de empezar a pensar que el cambio político que se exige es de tal magnitud que probablemente tendremos que mirar mucho más a Canarias y menos a Madrid, si eso redunda en beneficio de Canarias. Por lo tanto, al igual que lo dijo el secretario general de los socialistas, yo se lo digo, oye aquí usted, no tenemos ningún complejo, no solo no tenemos ningún complejo, sino que al igual que ha habido coincidencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular en un tema tan importante como la reforma electoral, puede haberlo, ¿por qué no?, en muchos otros aspectos. Es decir, nos está hablando don José Manuel Soria, presidente del Partido Popular en Canarias, de un posible pacto de gobierno, de un posible cogobierno después de 2007, digo, tras las elecciones de mayo del 2007, ¿no? Lo da como posible un cogobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Canarias. ¿No lo descarta? Yo no descarto ninguna hipótesis. ¿Tampoco la de pactar otra vez con Coalición Canaria? Mire, yo creo que sería bueno, lo han dicho muchos dirigentes socialistas, el otro día se lo oía a don Jerónimo Saavedra también, en una entrevista que decía, más allá de que gane el PP o el PSOE, venía a decir, lo importante es que haya una alternativa, porque esto ya se ha convertido en una especie de régimen. Además, mire usted, Coalición Canaria ha gobernado con el PSOE y ha gobernado con el PP. Al PSOE lo echó con una moción de censura, a nosotros con un decreto. Muy bien, y eso es legítimo. Oye, yo creo que hay que explorar otras fórmulas también, porque no tiene Coalición Canaria el monopolio del pacto y además Coalición Canaria es una fuerza que va a menos. Coalición Canaria empezó con 23 diputados, va por 20. Coalición Canaria tiene un gobierno que tiene el menor apoyo parlamentario que nunca ha tenido un presidente del gobierno en Canarias, 20 diputados sobre 60. El gobierno actual, fíjese usted cómo es, que hay un consejero que todos los días le enmienda la plana al presidente y el presidente, en vez de tomar medidas, manda al presidente de Coalición Canaria y decir, no hombre, no, lo pone a caldo pero es un crack. Oiga usted, tenga un poco en términos políticos, un poco, en fin, de reparo, ¿no? Porque es que no le pueden poner a usted, con perdón, a parir y usted mandar al presidente de su formación política y decir, sí, pone a caldo al presidente del gobierno, pero este es un crack, este es un fenómeno. Mire, porque es que así va perdiendo usted credibilidad a raudales, ¿no? Oiga, don José Manuel, ¿a qué saca usted que el Partido Popular en Gran Canaria crece y crece y crece y en cambio no crece con la misma proporción en Tenerife y en otras islas? No crece en la misma proporción, pero crece. De hecho, donde mayor margen de maniobra tiene el Partido Popular para crecer, no es en los sitios donde estamos ya muy consolidados, sino acaso precisamente en los otros, en Tenerife, por ejemplo. Lo están dando todas las encuestas y estudios demoscópicos. El Partido Popular en Tenerife se afianza cada vez más. Cristina Tavío está teniendo
un gran liderazgo. Nunca ha habido en los últimos, por lo menos 10 años, una etapa tan estable en el partido como estos 4 años que Cristina Tavío ha sido la presidenta del partido, y yo creo que eso, pues bueno, en las urnas, en las próximas elecciones, se va a notar. Usted hablaba de esos sondeos. Recientemente también Coalición Canaria ha dado su sondeo, donde, por cierto, al Partido Popular les hace perder un diputado con respecto a, supongo que en su día, ya pasadas hace un par de semanas, ¿no? En su día usted estuvo informado de ese resultado, de esa encuesta, ¿no?, que dieron a conocer en Coalición Canaria, que ustedes iban perdiendo un diputado, ¿no? Sí, ¿Qué tal que íbamos perdiendo eso? Y que los que iban ganando eran ellos. A mí me gustaría conocer la encuesta, porque mucho ha tenido que cambiar la ciencia demoscópica para que se haga una encuesta en una muestra amplia, donde la población conoce perfectamente que un partido como es Coalición Canaria, que es el que está gobernando, es un partido roto, un partido dividido, un partido que públicamente se dan de bofetadas, cachetones todos los días, y a pesar de eso, la gente le pregunta y dice, sí, pues este es el partido que yo quiero. Mire, resulta que sería un cambio en la ciencia demoscópica muy, muy grande. Por eso tengo mucha curiosidad en saber cuál es exactamente el contenido de esa encuesta. Bien, señor Soria, volvemos sobre la reforma electoral. El Partido Popular, ¿qué topes mantiene? Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el PSOE para que los topes, el regional baje del 6 al 3 y el insular baje del 30 al 15, y luego incrementar la lista de 60 a 75 diputados, de tal suerte que los canarios no solo puedan elegir diputados parlamentarios en su propia circunscripción, en su propia isla, sino también elegir de entre una isla a nivel regional. ¿Para qué? Pues para que no ocurra lo que ha ocurrido durante las últimas elecciones, que es cuando Coalición Canaria tiene un candidato de Gran Canaria, como fue en su día don Román Rodríguez, lo esconde en Tenerife y no le pone ningún cartel. Y cuando lo tiene de Tenerife, como fue don Adán Martín, lo esconde en Gran Canaria y no le pone ningún cartel. Hombre, salga usted a la calle y dígale, yo soy quien quiero ser presidente del gobierno de todos los canarios. Y entonces yo creo que por ahí pues empezaremos a mejorar, ¿no? ¿Qué 3 problemas cree usted que en este momento tiene planteados el archipiélago, y qué líneas de solución usted nos daría? Mire, empezaré por decirles cuáles creo que no son los problemas del archipiélago. Venga. El archipiélago no tiene un problema de estatuto de autonomía. El archipiélago tiene un problema de comunicación, pero no tiene un problema de eje transinsular. Y desde luego los gobiernos no están para procurar la felicidad de los ciudadanos. La felicidad de los ciudadanos ya tenemos bastante los ciudadanos intentando encontrarla en nuestros respectivos entornos, con la familia, con los amigos, con el día a día. Nunca nadie en 10 años que llevo en política activa, nunca nadie ha venido a mi despacho, me ha pedido horas para plantearme, y ha venido y ha dicho, oiga, mire ustedes que llevo 3 días que no duermo con esto de la reforma del Estatuto de Autonomía porque me tiene en vilo. Nunca nadie. No, de verdad, o sea, nunca nadie. Ni en mi despacho ni en la calle, nada. Es más, y esto se lo digo lamentablemente, la inmensa mayor parte de los canarios pues no saben lo que es el Estatuto de Autonomía, lamentablemente. Probablemente porque el gobierno no se ha encargado de decir lo que es el Estatuto de Autonomía. Punto 1. 2. ¿Cuáles son los problemas? El más importante, que aquí hay cada vez más familias y personas que quieren trabajar y no trabajan. Paro, desempleo. A mí, mire, no sé si son 7 de cada 10, 6 de cada 10, 8 de cada 10, pero muchas personas que me vienen a ver dicen, mire, me he quedado en paro, mi padre se ha quedado en paro, mi madre se ha quedado en paro, mi hermana, he acabado de estudiar y no tengo empleo, mi hijo acabó la carrera y no tiene empleo, tenía un trabajo y dice, ese es el problema que a mí más me plantea. Segundo problema, la vivienda. Oiga, ¿y alguna vez en mi vida yo voy a poder tener una vivienda? Porque es que tengo trabajo, mi marido trabaja, entre los dos tenemos un sueldo, pero ni con los tipos de interés al 3%, que vamos a ver en cuánto se pone, podemos pagar una hipoteca. El problema de la vivienda. Tercero, oiga, llevo en una lista de espera para una ecografía. El otro día, primera página de un periódico canario, venía la historia de un señor. Además coincidía con uno de los días que en el Parlamento de Canarias decía la consejera de Sanidad y vicepresidenta que las listas de espera habían disminuido una barbaridad. Ese mismo día, en un periódico de Canarias, portada, un señor
que le había dado un cólico hacía 8 o 9 meses. Y como consecuencia del cólico, fue al hospital. Y en el hospital le dieron hora para dentro de 6 meses. Fue a los 6 meses y le mandaron una ecografía, pero para dentro de otros 8 meses. Digo, joder, o una de dos. O se muere del cólico, o... Claro. Hombre, yo creo que esas son 3 grandes asignaturas pendientes. 3 grandes, hay muchas más. Desde el punto de vista del futuro, ¿cuál es el problema más grave? Que tiene que ver con los otros 3, sobre todo con el del empleo. El de la educación y la formación. O tenemos gente preparada, puntera, que busque la excelencia, la calidad en la educación, o no vamos a ningún lado, don Ricardo. Nos comen. Y yo no veo que aquí en Canarias se esté haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de la gestión de la educación. Al contrario, cuando al frente de la educación, durante no sé cuántos años, hay una persona que lo hace rematadamente mal, se le quita pero se le premia y se le asciende. Ese es el criterio que está utilizando el presidente del gobierno, que no tiene ningún interés, al menos desde mi punto de vista, en la excelencia y en la calidad educativa. Y por lo tanto, esa es una de las cuestiones que yo creo. Mire, si usted tiene la competencia en educación y tiene el fracaso escolar que tiene en Canarias, ¿cómo es que está pidiendo la gestión en materia meteorológica? ¿Usted se imagina? Oiga, haga bien primero aquello que usted tiene que hacer y después pida más. Pero primero haga lo que tiene entre manos. No se llene la boca con cosas porque no lo va a poder digerir. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Y de ahí la agonía en la que está este gobierno. Se lo han buscado solitos. Muy bien. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, José Manuel. Yo tendría que preguntarle muchísimas más cosas. Hemos hecho un recorrido bastante apretado por la política española, por la política de Canarias, por la política insular, y al tiempo se nos va. 2 cuestiones para acabar, ¿no?, por mi parte. Primera, ¿usted se siente, está preparado, se siente capacitado, está dispuesto a ser presidente de Canarias? Y segundo, después de 2007, claro. Y segundo, si quiere agregar algo más. No, respecto a lo primero, de no haber sido así, no me hubiese presentado como candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, sí, yo creo que podría ser capaz de coordinar un equipo para dirigir Canarias y dirigir el gobierno de Canarias de otro modo. ¿Para las 7 islas por igual? ¿Para las 7 islas por igual? No le quepa la menor duda. Yo gobierno para los 21 municipios de Gran Canaria por igual. Los hay que gobierna el PP, los hay que gobierna Coalición Canaria y los hay que gobierna el PSOE. Porque mire, se lo decía al principio de la entrevista, yo creo mucho en las sociedades, en el principio de solidaridad y del reparto. Lo creo en Europa, lo creo en España, lo creo en Canarias y lo creo dentro de cada una de las islas. Pero yo creo que esto, más que un dato, más que una opinión, es un dato que lo puede contrastar. Por tanto, yo sí creo que sería muy capaz de articular, coordinar un equipo humano que hiciera las cosas en Canarias de una manera distinta, diferente a como se han venido haciendo hasta ahora, probablemente trabajando de una forma muy distinta, digamos, haciendo mucho más hincapié en la gestión, en lo práctico, en el día a día, en quitar barreras, ¿no?, en poner obstáculos, no en estar todo el día diciendo ¿y qué otra ley hacemos? Y ahora otra ley, y ahora otra... No, quitando. Muy probablemente, verá usted en mi programa electoral con el que nos presentemos a las elecciones en la próxima campaña, más que proponer nuevas leyes, vamos a proponer quitar leyes. Quitar, hombre, eso es importantísimo. Yo creo que ya está bien. Eso es importantísimo. Yo creo que ya está bien. ¿Algo más? No, yo creo que ha sido bastante, ¿no? Muy bien, pues se lo agradezco mucho. Sí, pues muchísimas gracias por su presencia aquí, por su presencia en el Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y muchas gracias por este protagonismo que ha tenido en Directo al Objetivo. Le deseamos suerte, le deseamos lo mejor, le deseamos que practique esa oposición, porque seguro, o que acelere la práctica de la oposición, porque seguro que será en aras del bien común. Y me voy hasta divertir. ¿Perdón? Hasta divertido. Hasta divertido, bien. Y por supuesto que preparen un programa electoral que sea convincente para el electorado. Le deseamos lo mejor. Aquí vamos a estar, como siempre, al servicio de las islas, del archipiélago. Y a todos ustedes también, bueno, pues nos despedimos hasta un próximo programa, deseándoles, como siempre, que intenten ser felices en la medida de lo posible, es decir, preocupándose un poquito más por los demás y menos por sus propios ombliguitos.